Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Esto es Voces del Sumaj Kawsay, una producción de FM Pachacuti y Cultural Survival. Ante el avance de la represión y la negativa del gobierno jujeño a dar marcha atrás con la reforma, el 16 de julio las comunidades indígenas tomamos una decisión: marchar casi 2.000 kilómetros hasta la ciudad de Buenos Aires. Dar continuidad al tercer Malón de la Paz con una caminata hacia la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al Congreso de la Nación. La continuidad del Malón partirá desde el punto norte de la provincia de Jujuy. Lo hicimos llevando nuestros ponchos, nuestras huipalas y nuestros rituales. Caminamos en homenaje a nuestros abuelos, que en 1946 llegaron a la capital llevando los mismos reclamos, las mismas banderas y la misma esperanza de futuro. Para nosotros es un legado porque todas nuestras luchas desde la historia, la prehistoria, ha sido por caminatas. Siempre se ha caminado, o sea, hasta los indios que eran, no sé, Atahualpa, todo era caminata, era por caminar, visibilizar, convocar, todo era visible a través, si yo veo, de mis hermanos y ya así se pasa la voz y bueno, esa es nuestra lucha de los pueblos. Es una forma contestataria de agrupamiento, si se quiere, rápido para poder realizar una acción y en este caso una marcha. Yo siempre he dicho que nuestra lucha es colectiva y es de todos, ¿no? Haya ido mi abuelo, haya ido fulano, haya ido quien haya ido, creo que ha sido un vocero o un representante de nuestra puna, de nuestra gente, de nuestras comunidades. Y bueno, los que tenemos y los que caminamos por este camino que nos han marcado ellos, sentimos la fuerza, el valor y por ahí seguimos con la esperanza de que vamos a dejarle también para nuestros hijos. El primer Malón de la Paz fue una caravana, como se llamaba también, desde el primer momento, la caravana por la ruta de la patria, por la titulación de las tierras. La titulación de las tierras que todavía en ese momento seguía a manos de terratenientes en gran parte de la puna, tanto de Salta como de Jujuy. Siempre se recordó al primer Malón de la Paz. Yo también tengo un abuelo que era el malonero, Dionisio. Se hablaba mucho de nuestras comunidades, mi mamá decía cómo preparaban ellos para que o sea, las comunidades preparaban el avío para la gente que se iba a Buenos Aires. Entonces ella decía, bueno, había que hacer la ulpada, la harina, había que hacer, no sé, preparar el charqui para que ellos se llevaran para el camino. Y toda la gente pendiente de la gente que se iba en caminata al primer Malón de la Paz. En la puna, muchas familias vivían como arrendatarias de sus propias tierras. Pagaban arriendos, trabajaban bajo condiciones durísimas y sin acceso a derechos básicos. Era una vida marcada por el abuso y la desigualdad. Así lo contaban nuestros abuelos que participaron en el primer Malón de la Paz. Que a la gente lo trataban de malos modales, tal es así que hasta se recibía látigo o cualquier cosa, exigido mucho el trabajo para pagar los arriendos. Nuestros abuelos, cansados también de ese atropello, de esa violación de derechos, siempre hubo, desde 1874 con la batalla de Abra de la Cruz, en 1875 con la batalla de Quera, o sea, siempre hubo manifestación para recuperar nuestros territorios. En las batallas de Abra de la Cruz y de Quera, las comunidades se organizaron para defender sus territorios frente al avance del poder político y terrateniente. Aunque terminaron en una fuerte represión, con decenas de muertos y cientos de prisioneros, fueron un hito fundamental en la lucha por la tierra.
Y después de eso, a pesar, digamos, del asesinato, del chancamiento, de la persecución a nuestros líderes, a los hermanos que participaron de tales batallas, igualmente los hermanos se volvieron a organizarse y comprar algunas tierras. Otros hermanos no lograron, pero igualmente había delegaciones que bajaban constantemente hasta Buenos Aires, digamos, para poder reclamar la titulación de la tierra. Es así que en uno de esos viajes, ¿no?, una delegación escucha, digamos, de que asuma un general que le estaba dando prioridad, digamos, al obrero, al hombre de la tierra, y escucharon de que la tierra iba a ser para quien la trabaje, ¿no? ¡Recuerden, trabajadores! ¡Únanse! Y justamente nuestros abuelos y nosotros mismos somos los que habitamos y trabajamos esta tierra desde miles de años. Entonces no había otra opción de mostrarle a ese general, que es el general Perón, de que nosotros sí queríamos esa titulación de la tierra. Y aparte, bueno, se suman los hermanos de Finca Santiago, de Tincunaco, los hermanos de Orán, de Saltas Collas también como nosotros, y se suman a esta marcha. Salieron de todos los departamentos de la Puna, de aquí cercanos también. Y uno de los que participó también fue mi abuelo Joaquín Suárez, de los territorios de Rachaite. En el primer malón marcharon cerca de 170 indígenas, entre hombres, mujeres y niños. Pocas mujeres, pero participaron. Aparte también sicureros, todo lo que conlleva nuestra sociedad andina, ¿no? O sea, el hombre, la mujer, los niños. Recuerdo que el abuelo Narciso tenía 7, 8 años, era un niño. Yo era muy chico, entonces yo tenía 9 años. Se preparó, al final mi papá me dice, vamos hijo, te voy a llevar. Yo era muy chico y era muy mimoso de él, andaba por todos lados trabajando. Así. Muchas veces me llevaba en la espalda, muy mimoso de la gente que me veían por ahí. Recibía los caramelos, las golosinas. Al salir de aquí, antes de llegar a Casabindo, los abuelos van, hacen su pacha y se comprometen también ante la pacha y para que le cuide el camino. De Casabindo he salido en mi burrito panzón, con mis espuelitas motas dándole hasta el corazón. Malonero soy, señores, no voy a decir que no. En la copa mi sombrero traigo la federación. De arriba vengo, señores, de arriba para abajo voy. No pido favor a nadie, no los pido ni los doy. Cruzando ríos, montañas, lejos de mi pueblo, qué bellos recuerdos los llevo en mí. Salimos de Tinate, de Abropampa, Casabindo. Pasamos de Casabindo a Agua Caliente y seguimos la marcha. Los abuelos hicieron todo el recorrido caminando y avanzaron entre 70 y 80 kilómetros por día. Llegamos a Puya y nos encuentran a otra unidad que vinieron de Salta y continuamos. 150 salteños, donde se hacemos ya una caravana más de 300. Levante muy balas del Tahuantinsuyo. Llegamos a Salta con nuestro burrito, a donde el ejército nos esperan, a donde nos erraron todos nuestros animalitos ahí. Y nos preparamos para salir, pasamos, por ejemplo, a Lomita, Río Juramento, y así, hasta que llegamos a Tucumán. Entonces esa marcha lo denominan una caravana por la ruta de la patria, pero por ahí los medios no empiezan como que tenían todavía en su conciencia los malones que son de los hermanos mapuches. Entonces dicen que si van a bajar indios, entonces seguramente es como el malón. Entonces había titulares, todo que decía que bajan el malón. Y nuestros abuelos, bueno, para tratar de cuidarse y decir, o sea, no somos que no somos el mismo pueblo, no tenemos el mismo idioma. Nuestro abuelo dice, bueno, si nos llaman malón, pues nosotros somos el malón de La Paz. Y seguimos hasta que al final llegamos a Luján. En Luján estamos varios días y de ahí partimos ya hasta llegar a Buenos Aires. Al final llegamos hasta Plaza de Mayo. La columna entró por Rivadavia y llegó hasta la Casa de Gobierno, donde el presidente Juan Domingo Perón los recibió y los invitó a subir al balcón de la Casa Rosada. Y de ahí hemos sido alocados en el Hotel de los Inmigrantes. Paradójicamente,
los pueblos indígenas del noroeste argentino fueron enviados al Hotel de Inmigrantes. Ahí recibieron el mismo trato que los extranjeros. Estábamos ahí y de luego de momento otro nos sacaron a los tirones, despacharon para acá. Hemos estado una semana y nos sacaron a todos. El 29 de agosto, de un día para otro, fueron expulsados del hotel y subidos a trenes a la fuerza. La orden era que a las 10 de la noche se tenemos que embarcar. Orden de Perón. El tren ese que han puesto estaba hecho pedazos todo. Yo decía, el tren se descarrila, morimos todos. A las 2 de la mañana y pico, me han pasado los rigores. Y lamentablemente cuando Perón, la clase política de ese entonces, decide a nuestros abuelos sacarle del hotel de inmigrante, ponerle en los vagones, a pesar de varios intentos, ¿no? Y que luego nuestros abuelos resistieron. ¿Se imagina usted lo que es eso? Así no puede sacar, así, los soldaditos. Pero 4 maloneros lograron tirarse del tren para sostener el reclamo en Buenos Aires. Dice, che, vos tenés más que quedarte. Sí. Se quedemos. ¿Qué vamos a hacer? Así iban los soldaditos, así. Se han tirado 4. Como había mucho yuyo, no se han lastimado nada. Veníamos custodiados por el ejército, mi padre y 2 más se han tirado del tren para continuar esta gestión allá en Buenos Aires. Mi abuelo al saltar último se pierde de los 3 y está solo en Buenos Aires. Entonces ahí también está por un largo tiempo hasta que logra dar con uno de sus tíos, ¿no? Y luego de allí recién vuelve, ¿no? Ya con toda la noticia y enterándose de que cómo había sido el trato en el vagón y cómo es que lo reciben aquí, ¿no? Diciéndole que ahora sí van a ver indios de mierda, lo decían, todas esas palabrotas que cómo nos trataban después de haber llegado de Buenos Aires. Los abuelos han tenido un poco de, si se quiere, al volver con la mano vacía, como ellos lo decían, han quedado un poco en silencio ellos mismos. No lo manifestaban tan abiertamente, ni lo manifestaban con orgullo, digamos, toda esa gesta histórica. Todavía no tenían conciencia, digamos, del hecho histórico que habían atravesado. Y yo veo que hoy en el día estamos bastante aliviados. No se pagan más los arriendos y la gente que está viviendo tienen su título, malo, bueno. Soy hija de Narciso López, de mi papá, que él participó en el primer malón y bueno, siempre él estuvo, para ver que durante esos años que estaba, él quería ver los títulos de las tierras. Él cuando participó, él era un niño, él tenía 8 años. Y fue así de participar en el segundo malón y siguió esperando. En el 2006, un segundo malón de La Paz marchó desde Abrapampa por la quebrada de Humahuaca hasta llegar a Purmamarca. Más de 100 comunidades indígenas reclamábamos una vez más la entrega de títulos comunitarios. Era por las tierras, por la titulación de la tierra, que el gobierno de la provincia apela, digamos, en ese momento, un fallo judicial que era que favorecía a las comunidades. Y bueno, al apelar el gobierno provincial para querer hacer caer esta decisión judicial, es que se decide no hacer un tipo de presión y reunirse también en Quebrada, Puna. En ese entonces yo trabajaba en la red Puna, estaba en el área de comunicación. Me tocó cubrir todo lo que es la marcha desde La Quiaca a Purmamarca, porque se hizo la caminata y bueno. Y ese entonces también era por la entrega de títulos a nuestras comunidades. Las comunidades estaban organizadas nuevamente, porque sin eso no se hubiese podido hacer ni el primer malón, ni el segundo, ni el tercer malón. Si no estábamos organizados no se hacía ningún malón. Y en esa oportunidad, bueno, sí se va hasta Purmamarca, donde se hace, ¿no?, también la permanencia, se decide bloquear la ruta como una manera de
de querer hacernos escuchar, no nos escucha. Fue una lucha fuerte en Purmamarca, donde se levantaron los pueblos, como siempre, de todas las comunidades. Creo que todavía no sigue en nuestras venas la defensa, sigue en nuestras venas corriendo la sangre de nuestros abuelos. Cuando son estas luchas y todos consensuamos, todos tenemos como un mismo sentir, las comunidades se levantan y apoyan, y están y ponen el cuerpo. Y después el gobierno, bueno, decide que los comuneros, los referentes bajen a Jujuy. Y de ahí, al volver, nos enteramos ya de la noticia, bueno, de que había un compromiso por parte del gobierno hasta de entregar, ¿no?, los títulos de la tierra. Y de ahí por la noche no venimos. Bueno, no sé, yo no entendí mucho cómo ha sido el arreglo, que después dijeron que nos iban a entregar los títulos y al fin después no se entregó, digamos, tampoco. Seguí esperando, cosa que no se dio, y llegó hasta el tercer malón. Lo único que quería ver los títulos de sus tierras. La del tercer malón, él ya era grande, pero sí tenía ese entusiasmo de querer ir, de poder estar. Todavía le veía que si hubiera tenido ese valor y se enfrentaba, quería ir. Él igual de todas maneras lo estuvo acompañando, deseándole a los que se iban, a los que partían a caminar. Les deseo una feliz caminata. Compañeros, nosotros hemos iniciado el malón de la paz. Gracias, compañeros. Dios que lo ilumine y la Santa Tierra que nos ayude. Nos están desmantelando, nos están quitando todo. Y hay jóvenes ahora que tienen que luchar por esta puna. Gracias, compañeros, les deseo un gran viaje. ¡Feliz! Que sea. Con las palabras de don Narciso, partimos hacia Buenos Aires, llevando con nosotros el fuego que alguna vez encendieron nuestros ancestros. Nos esperaba una lucha mucho más grande de lo que habíamos imaginado. Esto es Voces del Sumaj Kawsay, una producción de FM Pachacuti y Cultural Survival. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.